Gracias, Evelyn. Laura, Cindy, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. Saludos. Saludos. Elide, Jesús Alberto, María, Norma, Omar, Emanuel. Hola, Fernanda, Jamie, Eva, Gabriela y Raúl. Raúl, tú estabas en la clase pasada. Buenos días. Sí, profesor. Hola. Hola, buenos días. Amanda también. Hola, saludos. Muy bien. ¿Se me olvidó alguien? No, es que encendí su cámara. Emanuel, creo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con esta clase que ayer ya empezamos a desarrollar y que bueno, pues tiene como tema los principios constitucionales y convencionales atinentes al tema de la justicia y la tecnología, ¿no? Y que, bueno, pues ayer hicimos algún tipo de problematización respecto de estos temas. Y resulta interesante, bueno, hoy justo comenzar con la idea de la institucionalización de todo este proyecto que, como ya les mencionaba, pues llega de alguna forma a tener un asidero, por decirlo así, en nuestro país, ¿no? Es decir, toda esta tendencia, toda esta corriente, la podemos llamar de una forma muy concreta. Ayer no la, justo digamos, la dejé de lado a propósito para que hoy la pudiéramos desarrollar, y es la idea de la justicia abierta, ¿no? Es la idea de la justicia abierta. O sea, creo que este concepto en específico permite de alguna manera articular o consolidar todos los conceptos que están por ahí volando para que tenga sentido un proyecto que se pueda desarrollar a nivel local y a nivel regional, ¿no? O sea, es decir, a nivel local me refiero dentro de cada país, y a nivel regional me refiero concretamente al contexto en el que opera el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Esas son las dos cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la justicia abierta? La justicia abierta es un concepto relativamente nuevo, con el que incluso esta integración del Tribunal Electoral coincidió, o sea, cuando recién se integraron los magistrados y magistradas de este periodo en el que el Tribunal Electoral ha venido operando, coincidieron en utilizar este concepto de justicia abierta como pues una especie de programa de renovación de las políticas públicas, porque al final son políticas públicas, y del trabajo jurisdiccional que debía emprenderse, ¿no? Y por ahí incluso hubo algunos congresos, algunas publicaciones que ustedes pueden consultar dentro del acervo digital de la Escuela Judicial Electoral, ya sea de lo expuesto como de lo escrito, ¿no? Dentro de lo escrito por ahí hay un textito sobre justicia abierta en el que yo escribo, y entonces de alguna manera esto tuvo ya un viso de institucionalidad, ¿no? No podría asegurar o decir que fue una corriente que de alguna manera inundó todo el Poder Judicial Federal, pero sí la Corte también venía trabajando estos temas bien, desde otra perspectiva, y yo creo que ahí es donde yo encontré como pues, un punto de conexión entre las dos visiones, ¿no? Yo veía que la Corte venía trabajando desde antes un proyecto sobre ética judicial, al cual se había sumado también el Tribunal Electoral. Entonces, a mí me parecía y me sigue pareciendo
que el tema de la justicia abierta está ligado al de la ética judicial, ¿no? Y me explico por qué, y luego, bueno, pues ahorita vamos a ver un poco también cómo eso terminó generando algunas iniciativas que incluso hoy todavía pueden mirarse dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, lo primero que se dijo es que la justicia abierta debía derivarse de una idea de gobierno abierto. Esa fue como la cuestión más inmediata, ¿no? Y ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque de alguna forma todo esto tenía que servir como una especie de presupuesto hermenéutico para la administración de justicia en México. Y era una lectura que se hacía contextualmente con lo que estaba pasando a nivel global, ¿no? Todo esto pues vino dentro de una oleada también de reformas constitucionales que se habían planteado concretamente en América Latina. Y esto vino pues también, digamos, con todas estas reformas que tenían que ver con el acceso a la información y la transparencia. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues esa reforma apareció como la llama Alan Watson, como una especie de trasplante legal, ¿no? Como una cascada que se dio. Por ahí tuve la oportunidad de leer un texto donde pues es justamente este tema se insertaba en un tema de políticas públicas internacionales, por llamarlas de un modo. El texto es de Hammer Green para mayor consulta. Ella era una asesora del Banco Mundial y después empezó a estudiar este tema del USAID, que es un fondo creado por los Estados Unidos y otras transnacionales con la intención de generar el tema de la reforma constitucional en América Latina. Dentro de los tópicos que se tenían que tratar, uno era el del acceso a la información y la transparencia. ¿Cuál es la idea a grandes rasgos de este proyecto de USAID? Pues la idea era que las grandes transnacionales tuvieran un piso parejo en términos de litigio en toda la región, ¿no? Obviamente todo esto está ligado, a ver, ustedes vayan sacando cuentas. No quiero decir, o sea, a lo mejor sueno conspiranoico, pero o sea, no es que todo era malo, ¿no? O sea, es decir, claro, uno dice inversión de Estados Unidos en América Latina, pues no suena bien, ¿no? O sea, porque normalmente los Estados Unidos no tienen las mejores intenciones, ¿no? Son normalmente intenciones de explotación o intenciones comerciales, pero, o sea, piensen ustedes que pues nosotros nos encontramos en un tratado de libre comercio con América del Norte desde hace un buen, ¿no? El famoso TLC, luego Telecan y ahora Temec, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí, obviamente le quieren sacar ventaja, pero también tenían que generar algunas condiciones. Condiciones porque que están muy ligadas al tema de la migración. O sea, si Estados Unidos no resuelve el tema, pues, ¿cómo le podríamos decir? De la pacificación de América Latina, pues entonces sigue teniendo el tema de la migración hacia esa región, ¿no? Entonces, no es que simplemente, híjole, es complicado decirlo, pero bueno, vayan, como digo yo, vayan sacando cuentas. Yo les voy dando datos y ustedes van articulando alguna cuestión, porque ahí se va a insertar todo este tema de, bueno, suena muy bonito. Es que nuestros jueces en América Latina interpretan la Constitución y actualizan el derecho convencional para generar una justicia más abierta. Suena muy bonito, pero están todos estos presupuestos de Realpolitik, por llamarlo de una forma. O sea, estamos haciendo un análisis desde el realismo político para ver es que cómo se institucionalizó ese tema, cómo llegó a la reforma y qué es lo que de ahí produjo, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, entonces Hammer Green dice que este proyecto llevó a que todos los países de América Latina asumieran el compromiso de que si querían inversión extranjera, pues tenían que hacer cambios y reformas. Entonces, esos cambios, pues, eran muy concretos, ¿no? Por ejemplo, teníamos que, en su momento, no sé si acordarán, pero teníamos que incorporar un consejo de la judicatura o un órgano que se encargara de las cuestiones administrativas dentro de lo judicial. Eso no lo teníamos, eso era parte del proyecto de USAID, porque según pues ese proyecto, de esa manera, digamos, los jueces estarían
más involucrados solo en el ámbito de la justicia y no estarían pensando en la cuestión económica y administrativa. Y todos los países de América Latina hicimos eso, ¿no? El otro gran tema que USA traía en la agenda era el del sistema penal acusatorio. Todos los países teníamos que cambiar el sistema y irnos hacia allá, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por la que estemos transitando hacia la oralidad, porque normalmente los abogados del sistema de common law trabajan bajo esos parámetros. Entonces, combatir la corrupción, todos estos temas eran con la intención de que la inversión circulara dentro de la región de manera mucho más rápida. Y obviamente estaba todo el tema de los derechos humanos, donde ahí pues entra el asunto del sistema, ¿no? Ojo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde tiene sede? En Washington. O sea, esto es paradójico, ¿no? O es como raro, ¿no? Un sistema como el norteamericano, tan paradójico, porque por un lado se presenta como liberal en muchos temas, pero en otros violador de derechos humanos, ¿no? Al grado de que no quiere firmar muchos de los tratados que debería de firmar en esta materia, se consolida como una sede para los derechos humanos de la región, ¿no? Entonces, bueno, insisto, vayan sacando cuentas. Ahí se inserta el tema de la justicia abierta, derivado como gobierno abierto. ¿Cuál era la idea del gobierno abierto? Como uno de los tópicos de la gran reforma constitucional en América Latina, pues era tener lo que ya sabemos, ¿no? Gobiernos que tuvieran un correcto uso de la información pública, que la tuvieran accesible, que se pudiera consultar, que protegieran los datos de los ciudadanos y las ciudadanas, y toda esta cuestión, ¿no? De ahí entonces derivó a la justicia, ¿no? Aquí alguien podría decir al gobierno judicial, o sea, es decir, al ámbito de la administración de justicia. Es decir, pero aquí es sutil la distinción, o sea, es decir, lo que interesaría en principio es cómo se da ese tema de la gestión de recursos y de la gestión de información en el ámbito judicial, ¿no? Cómo es que lo que ayer discutimos, ¿no? Cómo se puede acceder a los portales de los tribunales en México, cómo es esa información, es accesible, ¿no? Se protege o no, qué se hace con los datos de los justiciables, todo ese rollo era en principio, pero ese rollo caía pues de manera inmediata en el tema de la administración pública dentro de la administración de justicia. Pero obviamente, pues de ahí se puede hacer como el puente, ¿no? Bueno, pero que ayer lo hicimos también. Lo importante es también cómo están decidiendo los jueces. Y los jueces están de alguna manera también fomentando a través de sus decisiones mayor tutela de los derechos, están fomentando también un propio acceso a la justicia, porque si el juez en una decisión dice, aquí suplimos la queja, la deficiencia de la queja, o aquí hacemos que este término por una cuestión se ajuste para mayor beneficio del ciudadano que está presentando tal o cual recurso, o sea, todo eso era importante. Entonces, no nada más era importante el ámbito de la administración de recursos dentro del Poder Judicial, sino, y de recursos y de información, sino también era muy importante cómo estaban tomando sus decisiones los jueces. Pero ese es el tema quizá más interesante, porque, pues, que es el tema que a muchos, a la filosofía realista norteamericana le preocupaba, ¿no? O sea, hay una ideología detrás. O sea, esos jueces tienen eventualmente toman decisiones políticas a través de sus decisiones judiciales, incluso implementaron un concepto y nace curiosamente en el ámbito anglosajón que se llama constitucionalismo abusivo. Y el constitucionalismo abusivo, ¿dónde lo mapearon? En América Latina.
O sea, los gringos decían, es que hay muchos fenómenos en América Latina donde los jueces constitucionales toman decisiones, pues digamos, contrarias a un régimen democrático y lo hacen a través pues eso, de la justicia, ¿no? O sea, es decir, hay una especie de ataque al ordenamiento constitucional a través de la interpretación constitucional. ¿Sí? Pero si no hay la suficiente justicia abierta, pues entonces no podemos saber a qué grado es este ataque. Yo por los diagnósticos que he visto, yo diría que en México, comparado con lo de otros países, México hay una cierta salud hermenéutica o judicial, ¿no? O sea, quiero decir que la interpretación constitucional en México ha tenido mucha independencia, mucha objetividad e imparcialidad en términos generales, ¿no? O sea, en términos generales, el Poder Judicial en México tiene independencia, ¿no? Por los estudios, o sea, si uno ve el diagnóstico, cuántas veces se ha fallado por un tipo de presión política, en México podemos estar tranquilos que hasta el momento hay independencia. Yo sé que todavía hay conspiranoicos que dicen que no, que la Corte, que se encuentra, sí, porque justo ese es el tema, que la mayoría de gobiernos actualmente pues tratan de tener injerencia dentro del poder judicial, ¿no? Los gobiernos, o sea, el Poder Ejecutivo trata de tener injerencia en el Poder Judicial, ¿no? Y es parte, digamos, de la política contemporánea, ¿no? Y por eso es que siempre volvemos al mismo lugar, ¿no? La división de poderes y los contrapesos, los famosos contrapesos, ¿no? Pero eso, como por lo que estoy explicando, se articula de manera muy compleja, o sea, no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Porque pues finalmente los tres poderes tienen mecanismos que pueden utilizar entre ellos para poder negociar cosas y para poder alcanzar cosas, ¿no? Es el ABC, digamos, ¿no? De este asunto. Entonces, de alguna forma, todo esto se trató de derivar del gobierno abierto, intentando que el Poder Judicial tuviera estas dos capacidades, ¿no? La capacidad de informar y la capacidad de permitir acceso a su información, y la capacidad de tener un control adecuado de los datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas que acuden ahí, ¿no? Esa es en principio la idea, de derivar de gobierno abierto a justicia abierta. Pero como yo les decía, a mí me parecía que el Poder Judicial Federal en México tenía otro camino que había explorado desde antes, y era el tema de la ética judicial, ¿no? ¿Cómo llegamos al tema de la ética judicial? Esa es otra historia, ese es otro camino, ¿no? Eso se llama Cumbre Judicial Iberoamericana. Ese no es un proyecto, digamos, del lado del derecho, ¿cómo podemos decir? Pues sí, del lado del derecho internacional público, de este otro lado, ¿no? O sea, porque incluso el sistema interamericano entra dentro de esos acuerdos comerciales, ¿no? Acá era al revés. Los jueces de la región, los jueces iberoamericanos, dijeron, pues tendríamos que tener un organismo en el cual nos reunamos a discutir nuestros problemas. Ahí también hay un mandamás, ¿no? Pero no es Estados Unidos, es España. España es quien lidera la Cumbre Judicial Iberoamericana y no ha querido soltar ese liderazgo, ¿no? Por obvias razones. Pero si lo ven, estamos entre la espada y la pared, sujetos como sociedades a dos tipos de colonialismo, ¿no? Porque, o sea, España lo que pretendía con ese proyecto, pues era establecer, también de alguna forma, pues había un interés comercial ahí, ¿no?
O sea, establecer un liderazgo que fuera después trasladable a América Latina. Esa es la razón por la cual todos los másters nos vienen de España. ¿No les suena raro? O sea, digo, sí, está la cuestión común, pero, o sea, es esa idea, o sea, todavía neocolonial, pues sigue presente. Entonces, la cumbre judicial, pues, reunía a todos los titulares de los poderes judiciales de la región y ahí se empezaron a establecer comisiones, se empezaron a establecer proyectos, se empezó a trabajar el tema también de la tecnología, ¿no? Y se empezó a llegar a otro tipo de soluciones, ¿no? Insisto, ahí pues es como todo en la diplomacia, ¿no? O sea, hay cosas en las que luego tienes que ceder y luego cosas en las que no te tienes que dejar y tienes pues, que mostrar un poco de dignidad, diría yo, no sé, de decir, de autonomía, de independencia, ¿no? Pero bueno, en aras de llegar a acuerdos es eso. México, en su momento, asumió muchísimo liderazgo en el tema de la ética judicial. Por eso es que hice todo este planteo, ¿no? Porque en su momento España dijo, a mí no me interesa el tema de la ética judicial, porque es un tema que yo lo tengo subsumido dentro de del derecho administrativo. Yo sanciono a mis jueces a través del derecho administrativo, así que no me interesa el tema de la ética, ¿no? Pero esto es interesante porque fíjense que España sigue siendo un sistema formalista. Es más, mucho más formalista que el nuestro. O sea, nosotros hablamos de legalismo, pero España son ultralegalistas. Entonces, el tema de la ética, pues les parecía romántico, no sé si me explico. O sea, no, aquí necesitamos sistemas que generen coacción, que sean coercitivos, que se haga a través de la ley, a través de normas, ¿no? Y entonces en América Latina estábamos como con un rollo más de, bueno, pues hay que apostarle también pues a la formación, a la cultura, ¿no? Es decir, de hecho, traemos un input un poco más horizontal. Los españoles son sumamente autoritarios y verticales. O sea, bueno, si todavía están pensando en colonizarnos, ¿no? Entonces, eso nos sirvió mucho. O sea, nos sirvió como una especie pues sí, de mecanismo de defensa. Y entonces nos empoderamos dentro de la ética judicial y asumimos la Secretaría de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. México fue sede de esa comisión. Y entonces ustedes, a lo mejor no sé si hay alguien aquí en la sala, se acordará de aquellos tiempos. En esos tiempos hubo muchísimas publicaciones, foros, congresos, muchos programas que hablaban de eso, o sea, la ética judicial, ¿no? Ojo, que era una cosa nueva, o sea, porque sí, de ontología jurídica o ética jurídica, pues sí había clases, había cosas, pero aquí ya estamos hablando de un estatuto epistemológico distinto, ética judicial, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen los tribunales para ser mejores, para tener parámetros de corrección sobre su hacer, su quehacer? Y ahí estaba el tema de la tecnología, o sea, cómo vamos a utilizar mejor la tecnología y cómo vamos a hacer más confiable nuestro trabajo, cómo lo vamos a hacer más accesible. Y fíjense, llegamos al tema también de justicia abierta por otro lado distinto, pero a mí me gusta más ese lado, porque es un lado nuestro, o sea, es un lado que nosotros fuimos creando, que nosotros fuimos sembrando para eventualmente cosechar, ¿no? Y me parece que fue un periodo interesante en el que incluso llegamos a tener una Comisión Nacional de Ética Judicial. Es decir, en México cualquier persona podía acudir a esa comisión de ética y decir, aquí me parece que no se está generando un correcto acceso a la justicia, aquí no se está haciendo esto. Y la comisión daba una opinión, claro, alguien dice, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no era vinculante. Pues no, pero porque de eso se trata la ética, ¿no?
pero bueno, y hubo opiniones muy interesantes en ese periodo. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que siempre pasa. España alargó sus tentáculos, empezó a picarle las costillas a los múltiples doctores que habían estudiado allá su doctorado, ¿no? Donde les habían dado allá su doctorado, para no decir estudiaron, porque eso es mucho, ¿no? Les dieron allá su doctorado y les empezó a decir, oye, no te dejes, no te dejes, no te dejes, y empezaron a atacar con todo eso. Lo empezaron a atacar y lo proscribieron. Lo proscribieron. No, un poco quedó de eso en el Tribunal Electoral, ¿no? Que acaba de sacar un nuevo código de ética. Pero en el Poder Judicial Federal, digamos, ese camino se increpó a incluso ministros de la Corte que tenían pues esta visión como prohispanista para que lo quitaran, ¿no? Adelante, Amanda. Sí, buenas tardes, buenos días todavía. Me quedé pensando, profesor, si este impulso externo, ¿no? Por eliminar estos, de alguna manera, estos rastros de ética, ¿no? En el ejercicio de la función jurisdiccional o judicial, si se debían necesariamente, o a qué se debían más, pues, ¿no? A este ímpetu de así nos lo hacemos nosotros, de sigue mi ejemplo, o también a esta cuestión como económica, ¿no? De acá tenemos la razón, acá te voy a educar para que seas un buen juez, y o sea, puede ser, o sea, ¿cuál pesa más, no? Como eso no choca con mi perfil, ¿no? No choca, por ejemplo, con mi cosmovisión, vamos a decirlo así, o no me conviene que empieces a independizarte porque pues acá yo soy el que forma a los jueces, ¿no? ¿Qué será, no? Pueden ser las dos, pero ¿cuál pesaría más, pues, no? En esa dialéctica, ¿no? De la historia, porque a veces pasa. Aunque, por ejemplo, y sin politizar, a propósito de lo que está pasando ahora en medios, ¿no? De este caso muy sonado, ¿cómo hubiera pesado o cómo puede aún pesar? Porque pues, yo creo que las cartas no están todas en la mesa, ¿no? Este elemento ético en la función judicial, ¿no? Que puede ser muy interesante. Nada más, gracias. Sí, yo diría que la primera explicación es hasta como simplona y sencilla, ¿no? Que es lo que tú decías, o sea, es el cochino dinero. O sea, al final, o sea, son los españoles queriendo tener el monopolio de eso, ¿no? O sea, es así, o sea, es tan rudimentario, por decirlo así, ¿no? Porque tú dijeras, bueno, tienen un proyecto sofisticado de llevarnos a un nuevo paradigma sobre justicia. No, es el dinero. O sea, es no perder su influjo en América Latina y no perder todo ese mercado de personas que van a estudiar los famosos másters, ¿no? Que aquí no valen nada, porque, o sea, tú vas a la Dirección General de Profesiones, pues no te alcanza ni para diplomado, ¿no? Entonces, es eso, es el cochino dinero, ¿no? Velo, por ejemplo, con la argumentación jurídica, ¿no? O sea, es increíble que no tengamos hoy una teoría nuestra de la argumentación jurídica, que todo sea repetir una teoría que surgió allá, porque justo los propios profesores se encargan de decirnos, tú no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, o sea, dices, no, yo no, o sea, quiero mejorar la administración de justicia en México, a ver qué me dicen los españoles, a ver qué me dicen que tengo que hacer, a ver qué me dicen cómo tengo que argumentar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Exacto, estaba aquí diciendo ahorita. Véanlo, o sea, yo no estoy, o sea, digamos, diciendo nada, ninguna mentira, o sea, son cosas que ustedes pueden verificar, ¿no? Dice Amanda, sí, ni siquiera tenemos posgrados de forma. Exacto. Entonces pues que venga alguien, o sea, si yo tengo los recursos, pues voy a España. Si no, pues que alguien que fue a España me lo diga. Entonces se hace una especie de mafia. Se hace una mafia, o sea, porque entonces nadie puede decir, o sea, nadie puede aquí levantar la mano y decir, yo voy a desarrollar una propia visión sobre cómo debería ser la administración de justicia, porque entonces lo atacan frontalmente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Sí, que es curioso, pero a la misma conclusión llega Carlos Vallarta en uno de sus monólogos.
sí, sí, que a mí me dio mucha risa porque o sea, él justo a través de la parodia, de la ironía, termina siendo, o sea, explicándolo, dice, este es un negocio piramidal, ¿no? Justamente explicándolo con el tema de España, ¿no? El monólogo está en Netflix, me parece. Es sobre, ahorita les digo cómo se llama. Era algo así como sobre la religión, pero pues aborda un montón de temas y aborda ese, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo el título. Pero es eso, ¿no? O sea, es eso, no perder sus entradas de un mercado latinoamericano que piensa que no puede formular propuestas desde su propia realidad y que tiene que esperar a que le digan cómo hacerlo, ¿no? Y y entonces, bueno, pues yo, obviamente, por lo que estoy tratando de comentar, tratando de como de estructurar, yo diría que una de las salidas a este problema, pues es justamente cobrando esa autonomía que requeriríamos, ¿no? O sea, decir, pues hay que hacerlo como nosotros pensamos que debería de hacerse, ¿no? Formular nuestros propios proyectos, formular nuestros propios modelos, generar nuestras propias categorías y empezar a formar a las personas de acuerdo a lo que consideramos, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un año en el que yo hice una consulta y a mí o sea, ese es otro dato, ¿no? Ese es otro dato, o sea, aquí hay que además, digamos, de las emociones, pues hay que irse sobre cosas seguras, ¿no? Yo en algún año hice una consulta al Consejo de la Judicatura y le pregunté que cuántas personas iban a Alicante a estudiar en el verano la maestría. O sea, me refiero a financiadas por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial Federal otorga algunos estímulos o becas o sí, ¿no? O se piden permisos. Y me sorprendió la respuesta. En ese año, el 100% de las solicitudes habían sido para Alicante. Y claro, creo que el año siguiente el Instituto de la Judicatura trajo a todos los profesores de Alicante a dar un curso. Ahí lo pueden rastrear, ahí están, ¿no? Los datos. Y me llamó la atención solo por una cuestión. Dije, pues que no hay más universidades. O sea, yo entiendo que puede ir el 80, el 70%, ¿no? De las personas, pero, o sea, no hay un 30% que vaya a otro lado y no te preocupa a ti como institución que todo el mundo esté yendo al mismo lado, ¿no? A ver qué piensa usted. O sea, es decir, al final entonces estamos juzgando y administrando justicia como alguien más quiere. ¿Y para qué? La primera pregunta es, bueno, esta es mi administración de justicia es para los y las mexicanas, ¿no? Claro, hacen convenios con las universidades, exacto. O sea, es toda una serie de... Sí, sí, sí. O sea, entiendo que pues tienes que cumplir con el convenio, pero que no hay otras universidades con las que puedas hacer convenios de otras partes del mundo. No, esa era nada más mi cuestión, ¿no? Creo que apenas vi por ahí en la página de la escuela, ay, bueno, lo que era el Instituto de la Judicatura, algo así, que ahora se llama escuela también, ¿no? Estaban ahora ofreciendo, ay, no, pero me equivoqué, ese era de anticorrupción, pero me llamó la atención que fuera con Italia, realmente. Sí, casi todas son en España ahora que lo comenta, de argumentación jurídica. Es cierto. Sí, 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 es así. Bueno, con Italia empieza a ver vía España. Porque, o sea, los propios españoles tienen convenios con las universidades italianas y entonces les están como pasando un poco, ¿no? O sea, Girona tiene convenios con Génova, ¿no? Y por eso la gente que va a Girona va a Génova. Y Alicante tiene convenios con Pisa, por eso la gente que va a Alicante eventualmente termina yendo a Pisa, ¿no? Pero no es, o sea, es extraño que alguien no diga, pues yo me voy a ir a Suecia, no sé, me voy a ir a Argentina, Brasil, a Chile, o a cualquier otro lado, no sé, pero o sea, eso es curioso, ¿no? Es muy curioso. Entonces, bueno, yo decía que, pues justo eso, que habría que ligar el tema de la ética judicial, que sí era muy, muy latinoamericano, incluso yo diría muy mexicano, al tema de la justicia abierta, o sea, como un tema de
en planteamientos en términos de razón práctica. Es decir, vía la ética judicial, tú llegas a la conclusión que todo el personal adscrito a los poderes judiciales tienen que hacer esta reflexión. ¿Cómo hago de mi actividad algo mucho más benéfico para una gran mayoría, para el colectivo, ¿no? Y entonces tú ahí empiezas a formular cosas, por ejemplo, pues eso, de que tiene que ser la justicia pues un poco más coherente, tiene que ser más accesible, tiene que ser más transparente, ¿no? Entonces eso termina por ser como una especie de programa, ¿no? De programa y que se implementa de manera horizontal y no que llegue vía una reforma que tenga que ser cumplida por todo mundo, ¿no? O sea, esa es pues la cuestión, ¿no? Esa es la idea. Ahora, justo ahora estoy viendo que ya cambió cambió absolutamente. Aquí está. Bueno, estaba yo justo consultando los nuevos cambios dentro de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía un micrositio que te llevaba justo a esta Cumbre Judicial Iberoamericana, y dentro de los convenios que la Cumbre Judicial Iberoamericana, o sea, las comisiones que tenía, había una específicamente destinada a la mejora del uso de la tecnología dentro de la administración de justicia, ¿no? Y ahí, pues, a ver si ahorita detecto la página, ya justo la Corte no tiene ese micrositio en la zona, o sea, lo tenía como más destacado, no, increíble, increíble, a ver si les puedo compartir esto. Bueno, la Corte tenía este micrositio y en este micrositio pues se notaba digamos, la presencia mexicana dentro de este ámbito, ¿no? Ahora veo que no solo quitaron el micrositio, sino que la liga que lleva a ese portal está rota. O sea, desde la Corte ya se deslindó completamente de ese tema. Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico, ¿no? Quedó subsumido en una sección por ahí perdida de la Corte. O sea, hay un viraje ahora, ¿no? Hay un viraje que nos está restando liderazgo latinoamericano en esos temas. México en su momento había, eh, insisto, levantado la mano, no solo en el tema de la ética, sino también en el tema de todo estos procesos de tecnologización, ¿no? La idea de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pues es tener un portal potente a nivel regional donde se encuentren ahí todas las decisiones contenidas de los distintos poderes judiciales locales. Esto obviamente requiere muchísimo trabajo porque hay que hay que organizar pues a todas las cortes en América Latina para que empiecen a llevar información ahí, tener actualizado el portal y que uno pudiera de alguna manera hacer como esta especie de ejercicio de derecho comparado para poder ubicar temas comunes, lo mismo que estamos haciendo a nivel nacional, pero a nivel internacional. Entonces, justo ahorita, pues sí les puedo compartir. Está en vínculos. Uy, les voy a compartir la página de la Corte. Pestaña, ¿cómo se llama? Compartir una ventana. Sí. Ahí ya se está viendo. Bueno, ahorita me dice. ¿Sí? Esta es la nueva página de la Corte. Antes, aquí arriba, digamos, en la barra, había el micrositio.
que te llevaba a todo ese proyecto de cómo es que se iba a implementar la tecnología, el tema de la ciberseguridad, todos esos temas, ¿no? Ahora ya no está. Voy a ver si se puede seguir, ¿no? Si ustedes miran, pues ya ninguno de estos temas, de estas pestañas, permite pues, acceder a algo distinto que el tema de la corte, ¿no? Hasta acá abajo encuentra uno vínculos. Y en vínculos, pues que vienen un montón de vínculos, que es muy interesante ver cómo se estructuran los vínculos. Nos tienen hasta arriba nosotros, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí está el portal iberoamericano del conocimiento jurídico y dice página no encontrada. Lo que hay que hacer es a ver si conecta con lo que quiero. Si no, ahí está. ¿Ya se ve? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pero ven, ya la corte se deslindó. O sea, es algo que sí puede ser preocupante, ¿eh? Entonces, en esta cumbre judicial iberoamericana, pues ya podemos ver cómo están los temas que justo estamos trabajando sobre el tema de cuáles podrían ser esos principios a nivel internacional que aplicarían para la mejora de la justicia y el uso de tecnologías, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? O sea, hay la propuesta de un Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Está como, bueno, pero fíjense, o sea, ¿ustedes sabían que hay una escuela judicial para nosotros los latinoamericanos? Entonces, allí, pues obviamente, yo creo que hoy por hoy es un proyecto, no funciona del todo, pero sí es interesante mirar que de alguna forma, o sea, este proyecto para mejorar la justicia utilizando la tecnología, y tratando de aterrizar pues todos esos principios constitucionales y convencionales, supone un esfuerzo que tiene que ser regional, que no tiene que venir de otro lado, tiene que venir de nuestros propios esfuerzos, ¿no? En América Latina para lograr eso, ¿no? Entonces está un Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales que, insisto, hoy yo creo que no tiene cursos, pero que eventualmente los tiene que tener, ¿no? Hay una red iberoamericana de escuelas judiciales también, que en la que sé, pues, de buena fuente que sí, o sea, funcionan un poquito mejor las cosas, porque de alguna manera al Tribunal Electoral nos han invitado a participar dentro de esa red y ahí lo que hace es que las instituciones que en los distintos países tienen a su cargo la formación y capacitación de personal, pues forma parte de esa red y luego se comparten cursos e información, ¿no? La RIAEG, ¿no? Entonces, ese me parece pues que obviamente es un elemento interesante, aunque también España de alguna forma dentro de la RIAEG tiene un tipo de control, ¿no? Entonces tenemos el grupo de lenguaje claro y accesible. Todas estas son como comisiones que trabajan sobre esos temas y que integran a jueces o funcionarios judiciales de los distintos países de la región. Grupo de Cooperación Judicial Internacional, el Portal Iberoamericano del Conocimiento. Y bueno, aquí está e-justicia, ¿no? O sea, que es de alguna forma el tema que nos convoca. Entonces, este portal iberoamericano
dice que sirva para que los poderes o funciones judiciales de Iberoamérica detecten señales de cambio, analicen tendencias, reacciones, estrategias competitivas y oportunidades para tener mejores mecanismos de impartición de justicia, que fortalezcan las relaciones sociales de su región y con otras según se requiera bajo los siguientes objetivos. Ser una interfaz altamente interactiva, ¿ven? O sea, se trata de la tecnología, ¿no? Porque, a ver, ¿cuáles son esos principios? ¿Cómo los vamos a mapear? ¿Cómo los vamos a diagnosticar? ¿Cómo se han de aplicar? La idea es que en la experiencia latinoamericana encontráramos insumos para ello. Les estoy justo copiando ahora la liga, ¿no? Por si alguien gusta acompañarnos directamente. Entonces, me parece que tendríamos que usar y echar mano más de esto y ver cómo eventualmente colaboramos, ¿no? Con esta idea del portal iberoamericano del conocimiento jurídico. Aquí se presenta, bueno, es el anexo, presentación del grupo de tecnología, anexo 5. Pero estas son justo mira, aquí está lo que les decía, Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Y aquí está cosas bien interesantes. Miren, ¿dónde lo vi? Portal de sentencias sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Imagínense este proyecto, qué interesante está. Una interfaz, como le llaman ellos, ¿no? En donde tú tienes disponibles a través de buscadores booleanos sentencias de la región sobre temas, pues eso, que interesa buscar, ¿no? Entonces, no sé, un juez en Paraguay que quiere ver cómo ha sido la interpretación de un derecho económico, social, cultural y ambiental en algún lugar, y entonces rastrea un poco el tema y ve cómo se ha aplicado en la región, ¿no? Sí, la región que obviamente tenemos temas en común, ¿no? Como el tema de los pueblos originarios o el tema del extractivismo o el tema de los tratados internacionales, leoninos que a veces nos aplican en la región, pues todo eso, ¿no? O sea, y fíjense, miren lo que les decía, fíjense, la Corte no lo reconoce, pero ¿quién creen que desarrolla esa interfaz del portal de sentencias sobre derechos económicos, sociales y culturales? ¡La Corte! Ya se fijaron la liga es desk.cjn.gov.mx. Es increíble que a través del portal iberoamericano llegas a esto y no a través del portal de la Corte. Pero o sea, eso es un signo de que quizá en la Corte ya no interesa en este momento ese tema. La liga está anidada en México y esa interfaz la creó México. ¿Cómo ven? Ahorita les sigo compartiendo. Quiero verlos, porque después me pierdo. Siento que estoy solo. A ver, cuéntenme, coméntenme. ¿Alguien conocía estos portales? ¿Conocía estas iniciativas? ¿No? ¿Cómo ven? Alguien anímese a decir algo. Me siento aquí como loquito hablando, diciendo, yo todo emocionado, ¿no? Miren este proyecto. Y en cambio todo el mundo está, a ver, ¿a dónde me voy a hacer el máster, no? Cuando tendríamos que estar construyendo un proyecto nuestro. A ver. Ya habló. Pues como que se ve muy interesante el portal, ¿no? Lo terrible es que a veces así pasa, ¿no? Que el reconocimiento no se da al interior, sino desgraciadamente al exterior de todos los esfuerzos e iniciativas con las que se está trabajando. Yo, por ejemplo, no recuerdo dónde, creo que en un curso que tomé hace muchos años en la OEA sobre gobierno abierto, justamente, uno de los trabajos que nos pedían era
buscar en nuestro país iniciativas de gobierno abierto. Era cuando todavía el gobierno abierto no se utilizaba como moneda de cambio, ¿no? Entonces es curioso y dije, bueno, qué raro, ¿no? Voy a buscar a ver dónde encuentro esto, ¿no? Y había cosas padrísimas, por ejemplo, de la SEP, ¿no? Que creó una plataforma en su momento para buscar las escuelas mejor evaluadas, ¿no? Las mejores ranqueadas, que estuvieran cerca de las localidades. Tenía buscadores con mapas, por ejemplo, cuántos niños y niñas pueden, ya saben, ¿no? El cupo de inscripción, las fechas, por ejemplo, los profesores en qué nivel estaban rankeados. Tenía como que bastante información para que pudieran las personas poder saber dónde inscribir a sus hijos, ¿no? Si tenían quejas, denuncias, si tenían, por ejemplo, algún plus, ¿no? Actividades extraescolares, bla, bla, bla. Y también, por ejemplo, el ISSSTE en su momento, que había sacado un padrón, ¿no? Con trámites en línea, o sea, y ahí fue cuando me di cuenta que pues teníamos un montón de desconocimiento de cosas que estaban haciendo las instituciones públicas, y aunque ellos no les llamaban así, ¿no? Por ejemplo, transparencia proactiva, cosas así, era lo que estaban haciendo y era como súper útil. Por ejemplo, poca gente conoce los cubos dinámicos que tiene el IMSS y el ISSSTE de información, incluso la Secretaría de Salud, ¿no? Y son unas cosas tremendas de información, digo, los que puedan saber estadística y eso, que se pueden extraer datos y que los actualizan casi al momento, o sea, de verdad son cosas súper actualizadas y que de ahí, bueno, quien sí lo conoce es el INEGI, porque de ahí el INEGI jala la información. Pero para todas las personas ciudadanas que quieren crear inteligencia anticorrupción o lo que sea, hay un montón de información ahí súper valiosa que se actualiza de manera muy frecuente, que tiene toda la información a nivel nacional de clínicas, hospitales, ¿no? Derecho a habitantes, compras públicas, incluso cómo está el inventario, o sea, de cada una de las clínicas. Y justo lo que pasa, entre que no se le da el nombre, entre que no se divulga, y también pues no pasa nada, ¿no? Nadie les reconoce esos esfuerzos, ¿no? Creo que hay cosas muy, muy interesantes que hacen y efectivamente a veces el reconocimiento viene de fuera, ¿no? Terriblemente. Sí, sí, es cierto, ¿no? Y bueno, también tratando de no estigmatizar, digamos, eso, ¿no? De que quizás que seamos como una cultura apática, ¿no? Que no nos interesa eso, pero también como para encontrar razones de por qué se da eso, o sea, esta falta, digamos, de atención, ¿no? O sea, estas sinergias, ¿no? O más bien estas inercias que nos llevan como a prestigiar o privilegiar un tipo de centro neurálgico de conocimiento por sobre otro, ¿no? O sea, es decir, siempre esta idea de, seguro la Corte Constitucional italiana o el Tribunal Constitucional alemán o el español incluso ya dijeron algo, ¿no? Y bueno, ¿y qué ha dicho algún tribunal latinoamericano? Como que ni nos entra en el radar, ¿no? O sea, como que tenemos esa idea, ¿no? Y menos decir, bueno, en México, ¿cómo se ha trabajado, no? O sea, hay una cosa que en México tenemos un concepto para eso, ¿no? Le llamamos malinchismo, pero es esta cuestión de centro-periferia y de como, o sea, eso de que a veces todos estos esfuerzos pues se quedan simplemente en el tintero ahí, porque pues un poco como dice, curarse en salud, ¿no? Es decir, mira, sí hice, sí presenté, ¿no? Y son incluso las propias instituciones que deberían encargarse de divulgarlo, que ni siquiera les interesa divulgarlo porque quizá no han generado esa complicidad con la gente, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, miren, les voy a, justo sobre el portal que estábamos viendo, vean, a ver, en el portal de sentencias que desarrolló la Suprema Corte, insisto, no está en el portal de la Corte, pero sí está en el portal de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y ya está, hay un buscador de casos, ¿no? Esto es sobre los desk. Entonces, ustedes pueden escoger si lo quieren
estudiar por país. Yo, por ejemplo, solo por hacer un ejercicio, puedes escoger todos los años o algunos años. Yo escogí estos años, de 2017 al 2021. Escogí alguna sentencia que tenga que ver con el agua. Ya no pongo ningún otro elemento para no complicar la búsqueda. Y entonces ustedes van aquí, ponen buscar y les aparecen abajo los casos que hay, ¿no? Entonces, este es de Argentina y hay una acción declarativa de inconstitucionalidad, o sea, es interpretación constitucional. Y aquí hay un pequeño resumen, ¿no? Aquí pueden descargar la síntesis. La Corte Suprema de la Nación de Argentina advirtió que la autorización de la construcción de un proyecto hidráulico agropecuario en la provincia de Corrientes omitió considerar que las obras pueden tener un impacto negativo sobre la cuenca hídrica de Ayuy, Grande, Río Miriñay, Río Uruguay, ¿no? Y bueno, ahí sigue desarrollando, ¿no? Ya ustedes si quieren pues profundizar, pueden ver incluso la propia resolución, y aquí están los demás casos que el buscador encontró. Hay uno en Costa Rica, etcétera. Bueno, pues miren, yo entiendo que la idea de buscar dentro de la Corte Interamericana algunos referentes que tienen que ver con los temas de interés de cada poder judicial, pues es importante, pero me parece que este esfuerzo también es sumamente interesante, ¿no? O sea, si al final la Corte Interamericana hace este ejercicio, revisa qué es lo que hay en cada uno de los países y eventualmente cada uno de los países se vuelve un caso, ¿no? Porque si un país no atiende a una convención o a un principio convencional, pues va a terminar cayendo en la Corte Interamericana, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la justicia interamericana es lentísima y lo que le sigue, ¿no? Entonces, para poder llegar a tener pues, un criterio tarda mucho tiempo. Aquí podemos mapear cuáles son los criterios que se están construyendo en la región donde compartimos el idioma y compartimos muchos de los problemas y de los temas. Esa es como ¿cómo diría yo? Pues eso, mi sugerencia, ¿no? O sea, mirar hacia estos lugares y, como bien decías, Amanda, aprovechar lo que ya está, ¿no? O sea, y ahorita les regalo este buscador, que página que además pues tiene cuestiones, como mencionabas tú también, que son importantes para quien sabe de eso, pues cuestiones de estadística, ¿no? O sea, cómo se están haciendo, cuáles son las variables, incluso pues tienen una sección sobre los tratados internacionales. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema universal, el interamericano y el europeo. Claro, faltaría el africano, que pues no tienen todavía un desarrollo en base de datos, pero creo que será importante, y también porque no interesa muchísimo, y tenemos incluso por organismos, ¿no? Aquí se podrían consultar todos los temas de acuerdo al derecho internacional público de los derechos humanos. Ojo, esto es solo sobre los DESCA. Por ahí les lanzo como dicen, un torito, ¿no? ¿Podríamos hacer algo así electoral? Yo creo que sí, ¿no? Documento, artículos, convenciones, convenios, declaraciones, dictámenes, documentos de trabajo, examen periódico, etcétera. Y aquí algunos casos emblemáticos o célebres. Este es muy importante, ¿no? Sarayaco contra Ecuador, sobre Desca, ¿no? Bueno, yo aquí ya ven que ayer les había prometido, ¿no? Hacer este ejercicio de enseñarles cómo se había institucionalizado todo eso, ¿no? Yo aquí voy a formular una especie de hipótesis.
me voy a apoyar un poco, lo manejé en el diplomado pasado, Raúl Pablo no me dejará mentir que está aquí, cité a Ricardo Guastini, ¿no? Ricardo Guastini opina que, pues que básicamente existe una interpretación popular tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, ¿no? Lo voy a parafrasear y voy a ir un poco más allá de lo que él ha propuesto, pero mi propuesta es que finalmente la tecnología tiene que ayudar a generar un marco hermenéutico ciudadano. O sea, es decir, que todas las personas puedan, vamos a ceñirnos a México, pero en México todas las personas tenemos, por el artículo primero, tenemos derechos que nos son extrapolables desde el ámbito interamericano, ¿no? De nada, Lisauli. Espero les sirva mucho y lo exploren, ¿no? Entonces, a ver, piensen, ¿no? Yo creo que o sea, este tema se podría, o sea, cualquier tema que se me ocurra, ¿no? Cualquier tema, yo creo que esta es una situación injusta, esta empresa se está pasando con esta comunidad, o este político está abusando de su poder, ¿no? Y a mí se me ocurre que eso daría lugar a la tutela de un derecho o de varios derechos, ¿no? No lo tengo claro, pero entiendo que se puede hacer a través de una interpretación que se llama integral, ¿no? O sea, entiendo que si rastreamos a partir de los principios constitucionales y convencionales, podríamos formular un argumento interesante, ¿no? Lo que hoy llamamos sofisticadamente litigio estratégico. Imagínense, digo, van a decirme loco, soñador, poeta, pero sí lo pienso así, créanme. O sea, que las personas en México tuvieran esa capacidad para generar esta reflexión que les estoy diciendo, ¿no? O sea, es decir, no esperar a que alguien les diga, sí, está en el artículo tal de la Constitución tienes ese derecho, sino que las personas pudieran articular de alguna forma una propuesta a partir de esta interpretación. Para eso requeriríamos emancipar la argumentación, emancipar a la hermenéutica. Por eso digo que parece utópico, pero es así. O sea, una formación constitucional para todos. Porque hoy lo constitucional en México es monopolio de una clase política, de una clase, incluso una clase profesional, ¿no? No, la interpretación constitucional es solo para iluminados. Y si hubiera una interpretación popular de nuestros derechos, que las personas lo interpretan, ¿no? Se dicen, yo tengo derecho a circular y se van, ¿no? Tengo derecho a expresarme y se expresan. Tengo derecho a asociarme y se asocian. Y si todo eso constituye parámetros hermenéuticos, o sea, es decir, yo interpreto y esa interpretación masiva de un derecho, pues de alguna forma es una fuente de lo constitucional. Fíjense lo paradójico de este concepto que les voy a sugerir, pero urge una democratización del constitucionalismo. Resulta paradójico, porque lo constitucional debería de ser lo más democrático, pero no lo es. Lo constitucional es lo más elitista que existe en nuestros países. Solo unos cuantos lo manejan, solo unos cuantos lo hablan. O sea, es un lenguaje cerrado. ¿Cómo hacemos para socializar la Constitución? Es paradójico porque la Constitución se presenta como un texto que debería de ser asequible a cualquiera, y no lo es. Entonces, mi idea, pues, es que de alguna forma, a través de una especie de labor colaborativa hermenéutica, fuéramos descubriendo esos principios en distintos niveles, ¿no? O sea, de hecho, creo que le llaman así, constitucionalismo multinivel, ¿no? Es decir, pero hay lo constitucional como un fenómeno social, no como un fenómeno solamente textual, sino también intertextual, transtextual.
lo constitucional como una actividad dinámica en la que todas las personas están colaborando, construyendo sus principios, descubriendo sus principios. Porque eso es constitucionalizar, es armar, es construir. Entonces, sí, yo entiendo que es, como diría esta propuesta, es en cierto punto muy idealista, podría denominarse, no sé, pero hacia allá tendríamos que ir. ¿Y saben cuál es el camino? El camino es la participación política. También ya lo dije en la clase, el diplomado pasado, Raúl. O sea, es decir, si nosotros vamos participando, vamos descubriendo cuáles son esos factores de interpretación. Entonces, eso que hoy vemos como una sofisticada labor de implementar los principios constitucionales y convencionales a la mejora de la justicia, pues sí, es algo que nos queda muy lejos, pero si lo vemos como algo en lo que tenemos todos interés, porque ¿quién no va a tener interés en que esta justicia mejore? Porque seamos honestos, lo peor que nos puede pasar es caer en un juicio. Nadie quiere ir a la justicia. Eso es contraintuitivo, ¿no? O sea, si hablamos de justicia todo el tiempo, hablamos de justicia abierta, este diplomado trataba sobre eso, sobre la justicia y mejorarla a través de lo digital y de las tecnologías, pero al final nadie quiere ir ahí. ¿Cómo hacemos para darle la vuelta y que al final a todos nos interese el tema y todos lo mejoremos, ¿no? Sí, suena muy idealista. Eso supone también involucrar sobre todo a los litigantes. Pero es que el sistema está como planteado para ver cómo nos aprovechamos de él. O sea, está planteado, yo por ahí escribí en Axis una cosa que se llama derecho egoísta, ¿no? Mientras me sirva a mí, ¿cómo planteamos que la justicia sea para que sirva a todos? ¿Y cómo volvemos de eso un principio de interpretación? Yo le puse un título muy, muy poético, le llamo justicia coexistencial. O sea, pensar la justicia como un asunto social. Pensar incluso el proceso que se ve como algo así, de solo las partes, donde solo unos cuantos, ¿no? O sea, el proceso, yo tengo interés en que cualquier proceso en este país tenga estándares de calidad. Cualquiera. Yo, José Ramón Narváez, tengo un interés muy especial en que cada proceso en México se lleve de acuerdo a los estándares de justicia que conocemos, que sabemos, o sea, me refiero al debido proceso. Yo tengo interés particular en que mucha gente que hoy está injustamente encarcelada porque nadie le quiere entrar de lleno al tema de la prisión preventiva oficiosa, se resuelva. Yo tengo interés en eso. Y yo estoy seguro que muchas personas también lo tienen. Entonces, ¿por qué las cosas siguen al revés? Si somos más los que queremos que eso cambie, ¿no? Que no se alteren las pruebas, que no se aleccionen los testigos, que se resguarden las cadenas de custodia. Y eso no lo vamos a resolver con cursos, o sea, con cursos, con másters, ¿no? Eso quería decir. Lo vamos a resolver tomando conciencia de ese problema y tratándolo de resolver aquí, nosotros. Que podríamos tener los principios más maravillosos a nivel constitucional y convencional, pero si nadie los quiere aplicar, pues no va a pasar nada, no va a haber cambio de alcance, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, me gustaría escucharlos. Es un grupo súper numeroso. A ver si se anima. Amanda, adelante. Sí, justo pensaba ahora lo que comenta, ¿no? Pero a ver, profesor,
para que haya un diálogo, ¿no? Y supongamos que empezamos a informar a la sociedad y efectivamente son muchos los que tienen el interés y se unen, ¿ah? Y ellos, ay, perdón, dejé bajo la mano. Y ellos comienzan a asociarse, vamos, ¿no? Pero para que haya un diálogo, pues tiene que haber también un receptor, ¿no? Y es decir, ¿está preparado el Poder Judicial, vamos a dejarlo así, o los poderes judiciales, para dialogar con las personas? Porque también eso es quizá ellos ya están hablando y no lo estamos escuchando, ¿sabe? Porque lo que yo he visto es que, por ejemplo, no se le da difusión a todo eso que puedan hacer algunas ONGs, ¿no? Y que a fuerza de martillazos van a tocar ya las puertas, ¿no? En un ánimo de desesperación de tantas veces que han por ejemplo, hablado. Y hoy en día ya hay asociaciones civiles mucho más fuertes, ¿no? Que incluso ya hay el núcleo, y se llama hoy el núcleo de la sociedad civil organizada, es decir, que fue tanta la desesperación, ¿no? Y el abandono y el justo no escucharlas, que entre estas pequeñas organizaciones a su vez hicieron pues una liga, ¿no? De organizaciones para poder tener mayor peso, ¿no? Entonces, la cuestión es si también están preparados los poderes judiciales, ¿no? Y si van a estar abiertos en este sentido a recibir la crítica, porque claro, no nada más es porque todo se haga mal, ¿no? Pero porque siempre va a haber cosas que mejorar en términos generales. Y también pensaba, por ejemplo, y eso es desde un ámbito muy, muy crítico y académico, con todo respeto, la forma en que se divulga la información por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy en día, por ejemplo, a través de las casas de la cultura, yo he visto que son muy activos, ¿no? Claro, primero hay que informar, primero hay que dar a conocer los derechos y luego apoyar a las personas a que puedan ejercerlos, ¿no? Eso me parece que es un paso esencial, ¿no? Primordial. Y creo que es también parte de la razón por la que todos estamos aquí, ¿no? Todas y todos estamos aquí. Pero yo veo, por ejemplo, el nivel de las cápsulas informativas y de esto de, ya lo dijo la Corte, ¿no? Estos programas y las personas, claro, que se presentan a exponer casos paradigmáticos, claramente son muy expertas en su tema, incluso en los diplomados que ha sacado la Corte de manera gratuita y que son masivos. Hay muy buenos docentes, sin embargo, el nivel tan técnico con el que ellos siguen hablando y siguen expresando, comunicando a la ciudadanía, ¿no? Este tipo de resoluciones relevantes, ¿no? O casos relevantes, sigue siendo demasiado técnico, pero también creo que tiene una doble intención, ¿no? Puede ser que porque en sí mismo sea técnico, pero siempre se puede hacer de una manera más digerible, y por otro lado, porque quizá lo que no quieren es que se metan en su gremio, ¿no? O sea, es decir, marcando la línea, pues, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo, y no es por echarle flores, profesores, pero sí, veo el nivel con el que comunica, por ejemplo, en estos diplomados, la Escuela Judicial Electoral, los contenidos. Y la verdad es que o sea, en el lenguaje, el nivel del lenguaje, aunque se explica técnicamente algo, se da un ejemplo y volvemos, ¿no? Para claro, que haya una asimilación más concreta, más clara de los conceptos al conocimiento. Y eso creo que hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Hay que decir, bueno, claro que hay que llegar a la población a todos los niveles, de manera masiva, informando, educando, capacitando, está bien, ¿no? Pero, ¿qué tan significativa es esa capacitación para las personas ciudadanas de a pie, ¿no? Porque de estas ONGs que yo les comento, muchos son grandes abogadas, por ejemplo, pienso en X Justicia, ¿no? Que son grandes abogadas y que defienden muchos casos, y ellas logran tener esta gran facilidad de defenderlo muy técnico, pero también llegar a la ciudadanía desde un ámbito más coloquial, vamos a decirle así, ¿no? Y ese es un doble esfuerzo, por supuesto. ¿Están los poderes judiciales listos para hacer ese esfuerzo? ¿De verdad quieren escuchar a la ciudadanía? Sí hay esa apertura, porque claro, también como ciudadanía hay que impulsar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿están dispuestos? ¿No? Porque yo siento que hay muchas reticencias aún, y lo veo en esa forma en que se comunica el lenguaje, incluso aún a sabiendas de que los programas, por ejemplo, estos de difusión, ¿no? Ya lo dijo la Corte, ¿saben? O estas cápsulas siguen siendo súper técnicas, súper técnicas. Yo sé que son temas técnicos, pero son súper técnicas. O sea, de verdad que quien
tiene cero conocimiento. Yo estoy segura que cualquier otra persona, incluso de otra profesión, le va a costar trabajo si quiere captar el núcleo, ¿no? de la discusión, justo porque no quieren bajar el nivel, ¿no? de tecnicismo a la hora de expresarse, a pesar de que la finalidad es comunicar a toda la ciudadanía, ¿no? Digo, esa es mi duda, ¿eh? Vamos a empezar. Sí, no, Amanda, muy válida tu duda porque cuando se vuelve esto una preocupación real, o sea, es decir, más allá de simular que nos interesa los justiciables o las personas o tal, entonces constantemente, que veo que es tu caso, pues estás preguntando cómo llego, cómo le hago, cómo me hago entender, ¿no? Cómo efectivamente comunico esto que quiero, ¿no? Porque cuando es simular, pues sí, pues sacas algo, pones ahí, ¿no? Y, ay, mira, sí lo estoy haciendo, estoy haciendo lenguaje ciudadano, me estoy acercando a la gente, pero si no hay como la real intención, entonces nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces, yo también siempre me estoy haciendo esa pregunta y a veces digo, bueno, yo creo que si es necesario ir hasta donde se tenga que ir físicamente, pues vamos, ¿no? Si a la otra vez pues, hagamos un camioncito, ¿no? Y pongámosle una antena satelital y vayamos a las comunidades y llevemos ahí pues toda la tecnología para decir, usted quiere empezar un juicio, usted puede esto, ¿sabía? No. Ah, bueno, mire, aquí yo le ayudo, ¿no? Le asisto, ¿no? Llevamos las publicaciones que luego se quedan empolvándose, tanto las de la Suprema Corte como las del Tribunal Electoral, empolvándose en los almacenes, ¿no? Y regalémoslas, pero además regalémoslas y expliquemos de qué tratan. En una de esas alguien las lee y le entiende algo, ¿no? O sea, estrategias habría, pero aquí, ¿qué es lo que hay que cambiar? La voluntad política. O sea, hay que decir, sí, sí nos interesa. Yo creo, porque bueno, hace rato que ya no estoy, digamos, tan cercano a la Corte, yo creo que en el Tribunal Electoral sí hay personas que tienen esa intención, ¿no? Y que eventualmente por eso dices tú, se mira que, bueno, pues vamos a comunicarnos de otra forma, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y al menos, por ejemplo, nos dejaron hacer la pastorela en diciembre, ¿no? Y no sabes todo el ataque que sufrimos, de cómo es posible este desperdicio de tiempo, que esto es ridículo, que la rigurosidad del derecho, que las formas, que no sé qué. Pero ¿sabes qué? Con la pastorela dimos un paso para explicarle a un sector que no entiende lo electoral de la manera en que esas personas sofisticadas lo entienden. No sé si me explico. O sea, a través de la pastorela, pues con personajes como se ha hecho siempre en México desde hace mucho, pues quisimos explicar en qué consiste la justicia electoral. Y era una de muchas propuestas que se pueden hacer, ¿no? Pero todavía hay, desgraciadamente, una postura elitista y clasista en este país que que hace eso, ¿no? Hay que flojera explicarle a la gente, ¿no? O sea, si no entienden es su problema, ¿no? Toda esta gente iletrada, anómica, que no cumple con las normas y no sé, o sea, hay todavía ese dejo pues hay quien dice que nos viene desde la conquista, ¿no? O sea, como de superioridad, porque yo sí estudié, porque yo tengo un título, porque yo fui a España, porque no sé qué, y así, o sea, todas esas telarañas te llevan a decir, si no entienden, mejor, nosotros nos organizamos acá, ¿no? Y es eso, o sea, es un cambio de cultura. Juana Isela Cruz López, que también nos está compartiendo un poco eso, que falta eso, ¿no? O sea, se habla del lenguaje ciudadano, ya lo entendimos, se habla de justicia abierta, ya entendimos el concepto, pero la gente no se quiere involucrar. O sea, no quiere decir, bueno, a ver, es cierto, a ver, las sentencias son inentendibles. ¿Cómo le hacemos, no? Lo dicen, es que no puede ser de otro modo, porque no sé qué tal. Bueno, ya la hiciste así, haz alguna otra cosa para explicarla. Y salen otra vez los puristas a decir, ay, no sé. Bueno, no vino Atienza a decirnos que basta del lenguaje inclusivo, que somos unos retrógrados, que hay que volver a eso, que no sé,
O sea, todavía hay ese sector que aplaude la pompa, que aplaude el formato, que aplaude el boato, el ritual, ¿no? Es un cambio de cultura, no lo veo de otra forma. Claro, es que, o sea, hay que abrirse, o sea, abrirse es abrirse, ¿no? O sea, abrirse es, ¿se entendió? No, te lo explico de otra forma, ¿no? Pero fíjese, profesor, que también, a ver, ¿hasta qué punto es eso? Si yo educo a la ciudadanía para que defienda sus derechos, ¿no? Así con todo, ¿no? Con dientes y todo. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, y a los que saben proyectar van a estar en las cuestiones de la proyección, que si el argumento, ¿no? O el alegato viene muy elaborado, por ejemplo, ¿no? La demanda, dicen, bueno, ok, ¿no? Se quiere poner rudo, ¿no? Entonces se le ponen más rigurosos y más rudos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el INAI, que aunque hoy está en el INAI, que aunque es un procedimiento ciudadano, ya sabes, ¿no? Sí había personas que decían, órale, está actuando a través de un abogado, porque pues como prácticamente hay ausencia de formalidades, ¿no? Las mínimas, pues, porque ese es el propósito de ese derecho, ¿no? Que se ejerza. Y si traía abogado, por ejemplo, que son los menos casos, la verdad, se le ponían más rudos, ¿no? Sí, exhíbenme el poder, o sea, ¿no? Claro, también la ley daba ese juego, pero decía, bueno, pues es que es innecesario, ¿no? O sea, para mí es innecesario, pues ya da igual, si es información pública, da igual quién venga a pedirla. Sin embargo, se ponían más rudos, ¿no? Y a veces pasaba también que entre más rudo se ponga la parte, ¿no? Más rudo se pone la autoridad resolutora, ¿no? Es decir, sí, órale, a mí no me vienes a enseñar, yo sí llegué a escuchar, eso es desde mi experiencia, quizá en sus casos no pase, ¿no? Pero a mí no me vas a venir a enseñar si yo soy quién sabe quién, si yo aquí tengo la última palabra. O sea, bueno, yo creo que no hay últimas palabras, ¿no? Siempre, incluso no, pues ni modo, ya resolvimos así, ¿no? Que se joda, ¿no? Siempre pues cambiar de opinión, o sea, si está mal resuelto no pasa nada si lo cambias, ¿no? O sea, yo no tengo como tanto quizás ese es mi problema, ¿no? Que no tengo tanta esa estructura de, bueno, si ya cometí un error, pues vamos, no cometamos un segundo con el mismo, ¿no? Así como la misma piedra, entonces, y si hay que corregirlo, se acabó. Pero yo he visto que también, por ejemplo, en esa regularidad judicial, pues ni modo, así salió el precedente, ¿no? Y hasta que no alguien le enmiende la plana, pero mientras, ¿no? En la impartición de la justicia, pues quién sabe cuántas personas ahí se atropellan, ¿no? Sus derechos. Entonces, por eso también creo que no pegan estas iniciativas, porque es educar a las partes de alguna manera para venir a combatir en ese principio básico de igualdad de armas, ¿no? Si yo no quiero salir de mi confort ni de mi élite, donde alguien me venga a mover aquí, ¿no? Pues el piso y me obliga a pensar distinto y me obliga a esforzarme. Quizá no en todos los casos, quizá haya gente que diga, esto es un súper reto, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me tocó resolver los recursos de revisión de casos paradigmáticos, por ejemplo, de violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Los que venían de ONGs o los de seguridad nacional, que pues eso hay que echarle mucho coco porque pues se le van a uno el recurso, ¿no? Inmediatamente, y además hay otros bienes jurídicos en juego, ¿no? A pesar de ser un derecho muy sencillito, muy ciudadano, muy fácil, la información tiene cantidad de aristas, ¿no? Ahí lo peligroso es la información, entonces tiene uno que ponderar otros bienes jurídicos, justamente. Y eso había que estudiarlos muy bien, ¿no? Y ver todas las aristas, ¿no? Incluso, pues si se testaba un poquito más o menos, por ejemplo, ¿no? Que siempre pedían de la infraestructura estratégica, ¿no? De nuestro país. Entonces, pues quizá yo no lo veo así como que pueda generar un gran riesgo, pero alguien que sepa, no sé, un ingeniero ahí civil, ¿no? Puede decir, claro que sí, ¿no? Si das el grosor de un muro, bueno, pues facilísimo, saben con qué dispositivo, no sé, explosivo pueden tumbar del pilar, bueno, cosas así, entonces había que estudiarle mucho. Y eso es como un reto, ¿no? Porque llegan mucho de lo mismo, seguramente en todos los que les toca resolver. Hay muchos casos muy semejantes, pero esos que son distintos, pues hay que agarrar el reto, ¿no? Y yo te decía, no, pues ya se resolvió igual, lo mismo, ¿no? Y ya está planchado el asunto, pero ¿por qué está planchado, no? O sea, pues las partes no siempre alegan lo mismo, aunque parece que piden lo mismo, ¿no? Y en vez de verlo como un nuevo caso, hay más de lo mismo, este hay precedente, ¿no? Ya poníamos a los chicos de prácticas a copiar y pegar, y decía, pero ni siquiera es igual, ¿no? O sea, o a las personas que van ingresando, ¿no? Al más nuevo, ¿no? Ya hay precedente, cópiatelo. O los extemporáneos, ¿no? Por ejemplo, seguramente los que ven
estativas de justicia, es lo mismo, ¿no? Pero puede ser que entre líneas, ¿no? Como decía el profesor, el caso no sea igual, ¿no? Y pocas veces se agarra como el toro por el cuerno, ¿no? Y se prefiere ir uno por la vía difícil, ¿no? La vía tortuosa. Pero eso también me parece que es esa percepción, ¿no? Del operador jurídico. Por eso estaba yo cuestionándome, ¿y si estamos listos como operadores jurídicos para entrarle con todo, ¿no? Y no revertirle la carga de la prueba a la sociedad? O sea, ¿estamos listos nosotros y nosotras para entrarle? Sí, pues mira, es que, o sea, digamos que ahí uno de los principales esfuerzos que tendríamos que hacer es cambiar la educación de los operadores jurídicos, ¿no? O sea, es decir, tenemos que pasar hacia una educación, yo sé que es un lugar común, pero más crítica y basada en la ética, ¿no? Entonces, eh, con profesionistas más éticos y más críticos, con profesionistas más éticas y más críticas, lo que tendríamos es que, a ver, me está presentando este asunto porque tuvo la oportunidad de presentármelo con un abogado, bueno, pues le doy entrada, ¿no? O sea, no quiere decir que porque está un abogado me voy a ensañar, ¿no? Es decir, eso implica el uso de la prudencia, ¿no? Es decir, quitar los egos, ¿no? O sea, yo sé más que tú, pues es un tipo de ego, es una falta de humildad. O sea, es eso. Entonces, soy crítico porque quiero que avance, porque quiero que mejore, porque quiero que funcione, ¿no? Y por eso también soy ético en ese aspecto. Entonces, ahí hay que incidir. Y luego, pues obviamente eso, como decía yo, también democratizar ese tipo de educación para la gente en general. O sea, siempre va a haber un profesionista que pues que por la propia experiencia tenga más capacidad de entender las cosas. Pero eso no quiere decir que no haya una divulgación de ese conocimiento para que la sociedad pueda hacer funcionar las cosas de mejor modo, ¿no? Porque entonces cuando el conocimiento se vuelve eso, un monopolio, se vuelve un pretexto, se vuelve poder, entonces ahí es cuando está mal, porque entonces se usa contra las personas. Yo diría que al final de todo esto es ética, porque lo que hace falta en México es conciencia social. O sea, que todos estemos pensando en cómo ayudar a los demás, porque si no pensamos así, vamos a seguir nosotros en nuestras pequeñas burbujas y cada vez son más los que necesitan de algo, ¿no? O de alguien. Y al final esto no es sustentable, ¿no? Nos vamos a quedar solos y solas, nos vamos a quedar sin que nadie nos escucha, sin que nadie se quiera interesar, ¿no? Entonces, la corte lo dijo, sí, pero va a llegar un día en que nadie te quiere escuchar, corte, ¿no? Porque pues están más preocupados por otros temas que por eso. Y son importantes los temas que estás tratando, pero justo no te está interesando la gente, porque te falta conciencia social. Conciencia social, ¿no? Exacto, un desarrollo sostenible de la abogacía, sí. Porque, digo, son chistes, pero estamos plagados o sea, los únicos que no nos damos cuenta de que la sociedad nos aborrece somos los abogados, ¿eh? No, déjate tú lo guapo, soy abogado y felicítenme y acá y así, ¿no? Pero, o sea, tenemos que despertar y salir, o sea, perdimos el liderazgo social que en algún momento teníamos por arrogancia. Bueno, pues me dio mucho gusto, al final me entusiasmé, gracias Amanda por el acompañamiento, espero haya sido fructífero esta doble sesión, ¿no? Al final luego, pues los ejercicios constructivistas son así, ¿no? O sea, va surgiendo unas cosas, uno trae una escaleta, pero al final pues, el guión se desarrolla de otra manera y eso está bien, ¿no? Espero de verdad les haya sido de interés, que hayan tenido al menos alguna conexión y que termine siendo conocimiento significativo, ¿no? O sea, que esto termine llevándoles a ustedes a pensar, bueno, yo pudiera ayudar o contribuir al cambio de esta manera concreta. Y bueno, pues espero verlas y verlos en otra ocasión, en este diplomado o en algún otro espacio. De todas maneras, nos vemos en redes sociales, ¿no? Para que, pues, si gustan, igual me acompañen a mirar alguna serie, alguna película, leer alguna novela con estos contenidos, con la idea, pues, empezar a conectar y pensar de otro modo, ¿no?
Igual si tienen alguna sugerencia, ustedes quieren participar en alguno de los programas, están las tertulias de los viernes, también tenemos espacios para nuestros estudiantes de la Escuela Judicial Electoral, quieren colaborar con Axis o con el blog de Literatura y Justicia, escríbanme, no duden en escribirme, algo saldrá siempre en una oportunidad colectiva como esta, es decir, tener la oportunidad de coincidir en un diplomado. Hay un montón de áreas de oportunidad que desaprovechamos, ¿no? Ojalá surja de aquí alguna potencial sinergia que nos beneficie a todos y a todas. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias, doctor.